Amados hermanos, amigos, les saludamos con gozo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invitamos a acompañarnos en una lectura de la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 14, lo que conocemos como San Juan. San Juan, capítulo 14. Vamos a leer allí los primeros tres versículos. Dice en el nombre del Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén al Señor. Es interesante. Vamos a trabajar un poquito en el versículo 3. Que si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros va a decir el Señor. Está tratando específicamente con los discípulos. Nos recordamos que en el Evangelio de Juan, los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, es una reunión del Señor a solas con sus discípulos. Las verdades que allí se manifiestan, las verdades que le entrega el Señor allí a los discípulos, es solo para ellos. Ellos iban a constituir la base establecida, el fundamento de la iglesia, que es Cristo. Luego vendría lo que Pablo llama el fundamento de apóstoles y profetas, habiendo sido ya la principal piedra del ángulo Cristo. Bueno, y allí viene la edificación de la iglesia entonces. Por eso es que a partir del versículo 13, cuando el Señor lava los pies a los discípulos y le dice: ejemplos he dado para que como hecho hagáis vosotros también, en el capítulo 14 les va a decir que Él está preparando lugares, pero que va a venir a buscarles, a buscar a su iglesia. En el versículo 15 y 16 va a ser la promesa de enviarles el Espíritu Santo enviado para su iglesia, para que la iglesia sea enseñada, sea guiada, sea tratada por el Espíritu Santo del Señor. En el capítulo número 17, el Señor Jesucristo va a hacer esa gran oración por los discípulos, cuando Él dice: los que me diste, Señor, de los que me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Pero va a decir: no te pido por el mundo, Señor. No te pido por el mundo, porque estos que tú me diste, aunque están en el mundo, no son del mundo. Señor, te pido por los que tú me diste. Estaba orando por su amada iglesia. Después que termina de orar, viene la turba para aprender, para tomar a Jesucristo e iniciar los tiempos de mayor dolor en la carne a causa de su crucifixión. Por tanto, cuando hablamos del capítulo 14 de San Juan, estamos hablando de este tiempo de gran intimidad, Jesús y sus discípulos. Permítame decir, para que idealmente nadie quede sin un entendimiento necesario. Cuando Jesucristo, el Señor, trata con los discípulos,
Y le dice que deben estar atentos a su llamado, deben estar atentos a su palabra. Cuando les dice que claramente, ya lo había anticipado antes, que habrían tiempos difíciles, habrían tiempos con mucha dificultad para que cumplieran con su tarea ellos. Sin embargo, les dice: no se turbe vuestro corazón, no se turbe. Si creen en Dios, tienen que creer a lo que yo les he dicho, a lo que yo les he enseñado. Y allí es donde les dice: miren, en la casa de mi Padre hay mucha morada. Es muy lindo lo del versículo 2, es muy hermoso. Porque lo que el bendito Hijo está haciendo es compartir con sus hermanos menores lo que él tenía y que solo a él le pertenecía. La Escritura dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Sin embargo, la Escritura va a decir especialmente en Romanos 8:29 que el deseo de Dios es trabajar con la iglesia para que Cristo, dice, sea el primogénito entre muchos hermanos. En Hebreos capítulo 2 va a decir que el bendito Hijo de Dios, Él es el que santifica. Y la iglesia, los que somos santificados, dice de ambos son de uno solo, del Padre. Pero dice que el bendito Hijo mayor no se avergüenza en llamarnos sus hermanos. Entonces, cuando él dice en Juan 14:2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, lo que está haciendo es decir a sus hermanos menores que la casa de su Padre ya no será solo de su Padre, sino que será la casa de nuestro Padre. Porque él dice: yo les voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, verso 3, y si me fuere y os preparar el lugar en la casa del Padre, donde Él es el Hijo mayor, luego nosotros, el que santifica, y los que son santificados, de uno son todos. Por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, si me fuere y os preparar el lugar, y preparar el lugar para mis hermanitos menores, ¿cuál es su promesa? Vendré otra vez, aleluya, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, vosotros también estéis. Hemos dicho en alguna sesión anterior que la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque así lo dice la palabra del Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo, formado por muchos miembros. Amén. La promesa del Señor Jesucristo es ir al Padre una vez que Él pasara por este doloroso proceso de redención, en que Él debía morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras, debía ser sepultado, pero que había promesa de que el Padre con poder le levantaría el tercer día de entre los muertos y le sentaría a su diestra sobre absolutamente toda la creación de Dios, para que Él sea el Señor. Pues bien, ha habido el cumplimiento de este propósito, ha habido el cumplimiento de esta comisión. Es hermoso cuando Jesucristo dice que Él va a ir al Padre, aleluya, pero dice que tiene un sentido esa ida al Padre. Es verdad, hermanos, es verdad. La Escritura dice que Él debió presentarse al Padre para terminar su tarea, para terminar la comisión que había recibido.
También dice la Escritura que Él fue presentado al Padre para que el Padre le diese la bienvenida a este guerrero victorioso que llegaba ensangrentado con las marcas de las heridas de la cruz, con las marcas de las heridas del mundo pecador que le habían afectado. Sin embargo, era necesario que el Hijo fuera para que el Padre le recibiera y le dijera: siéntate a mi diestra, aleluya, para poner todos los enemigos debajo de tus pies. Todo eso es así, todo eso está escrito, pero el mismo Señor dice: si yo me fuere, o cuando yo me vaya, y os prepararé lugar en la casa de mi Padre, dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Entonces, si yo me fuere y os prepararé el lugar, dice, vendré otra vez. Aleluya, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, tomaré mi propio cuerpo, tomaré lo que me pertenece, tomaré lo que yo he comprado, tomaré a cada uno de los miembros de este cuerpo que se llama Iglesia del Señor. Amigos y hermanos, debo decir dos cosas. La primera, Cristo, el Señor, viene. Y viene antes de lo que pudiéramos imaginarnos. Muchos de nosotros que ya llevamos muchos años vividos, alguna vez habremos usado como excusa: es que desde que era niño que escuchaba esta palabra, es que siempre lo han dicho. Es verdad. Pablo va a decir: es verdad que antes ya se ha anunciado esto, pero hoy día estamos más cerca que nunca del cumplimiento de la promesa del Señor. Y eso que a nosotros nos parece que hace tanto tiempo que se anuncia, es un tiempo para nosotros. No pierda de vista que para Dios nuestro Padre, 1000 años son como un día. Para Él no han pasado tantos años. Él está esperando el momento, el minuto, la ocasión, no más, para cumplir la promesa que solo ayer o anteayer Él hizo de que su Hijo iría a los cielos, pero volvería por nosotros. Lo primero es eso. Lo segundo que debo decir es que Cristo no viene por cualesquiera, no viene por todos los hombres. Jesucristo viene por su iglesia. Él viene a buscar a aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, el Señor. Por eso que es tan importante y urgente que todo hombre, toda mujer, primero reciba la palabra de la predicación del Evangelio. Pero doblemente urgente que todo aquel que recibe la palabra del Evangelio crea en Cristo el Señor, venga a Él, se integre al cuerpo de Cristo, forme parte de la iglesia del Señor, viva conforme a la palabra que el Señor ha establecido para nosotros, de tal manera que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo su voluntad. ¿Qué dice respecto de esta iglesia que el Señor viene a buscar? Efesios capítulo 5, versículo número 25, hermanos. Efesios capítulo 5, 25, en una instrucción que da el Señor a los maridos, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. Y ahora entonces entramos a esa palabra de Dios que nos es revelada por gracia, pero que nos permite recibir la palabra, recibir la exhortación y preocuparnos y prepararnos para aquello que pronto el Señor nos permitirá vivir como bendición suya. Luego de decir: maridos, amad a vuestras mujeres, dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, cuando Cristo muere en la cruz, muere por amor a su iglesia. Muere porque quiere que su iglesia sea salva.
Muere porque quiere que su iglesia nunca más se separe de Él, siendo Él la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo, dice, murió, ¿no? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y por qué lo hace? Dice, para santificarla. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. El lavamiento del agua por la palabra. Verso 27. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, dice, santa y sin mancha, santa y sin mancha. Es interesante la forma en que el apóstol manifiesta, bajo la acción del Espíritu Santo, no hay duda, manifiesta todo el trabajo de redención, o cómo resume la predicación del Evangelio de Dios. Este Evangelio que habla de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, pero que Dios el Padre con poder le levanta hasta los cielos y le sienta a su diestra como Señor y Cristo de todas las cosas. La forma es hermosa porque dando una instrucción a los maridos acerca de cómo tratar a su esposa, el Espíritu habla por Pablo y le dice, tienen que hacerlo a la manera de Cristo. ¿Y cómo lo hizo Cristo? Bueno, dice, Él primero amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No puedo ahondar hoy, pero quiero decirle que cuando Cristo se entregó por la iglesia no era ninguna santa. La iglesia no era nada ni nadie que mereciera atención especial. Éramos, dirá Isaías 1, una llaga podrida de la cabeza y hasta los pies. No teníamos valor, no merecíamos nada, pero la misericordia de Dios nos alcanzó en Cristo, el bendito Hijo, el cual se entregó por nosotros. Así está dicho, que se entregó a sí mismo por ella para, dice, santificarla, para apartarla para Él, para que la iglesia no se mezcle con otras cosas, no se mezcle con el mundo, no se mezcle con el sistema. Por eso que en Juan 17 ora el Señor y dice, Señor, los que tú me diste están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces no te pido por el mundo, te pido por los que tú me diste, para que tú los guardes del mal. Verso 26, el deseo de Dios es tomar la iglesia y santificarla y apartarla para Él. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sabe lo único que lava la vida del hombre y de la mujer? ¿Sabe lo único que permite correr a través de toda la vida de un hombre, la vida de una mujer? Lo único que lava, lo único que limpia, lo único que quita las manchas del pecado, dice que es el lavamiento del agua por la palabra de Dios el Señor. Sí, porque la palabra de Dios, Juan capítulo 1, la palabra de Dios es Cristo. Y Cristo, con su sacrificio en la cruz y su sangre derramada, quita todos nuestros pecados. Aleluya, lo ha hecho, lo está haciendo y lo hará para gloria de su nombre. El objetivo, dice, cuando Él ha dicho en Juan 14, si me fuere, yo volveré y os tomaré a mí mismo. Dice que el Señor santifica a la iglesia, habiendo pasado por el lavamiento del agua por la palabra, dice en el 27, a fin de presentársela a sí misma. Presentarla como la novia que esperaba, como la esposa que será desposada delante del Padre, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa o victoriosa, una iglesia puesta en lugares superiores, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Aleluya, una iglesia limpia.
una iglesia preparada, dispuesta, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amigos, hermanos, todas las señales que hay a nuestro alrededor no solo hablan ni anuncian, gritan que Jesucristo, el Señor, viene pronto. Pero no viene pronto por los potentados, no viene pronto por gobiernos, no viene pronto por la gente del sistema. Cristo el Señor viene por su iglesia. Amigo, si el Espíritu del Señor te da claridad y empiezas a mirar a tu alrededor acerca de las guerras y los rumores de guerra, las pestilencias, de tanta cuestión maligna de enfermedad y daños. Ahora están anunciando una enfermedad que provendría del mono y que provoca llagas, heridas, una cuestión terrible que lamentablemente ya comenzó, ya en Europa especialmente han manifestado de casos existentes que están tratando. Cuando te das cuenta, amigo y hermano, de que la pestilencia, de que el sufrimiento, de que el dolor ya está rodeando al sistema, cuando los cielos ya no se resisten, cuando la tierra está también haciendo un reclamo feroz y terrible porque no soporta estos tiempos que vive bajo maldición, cuando todas las cosas se tornan un caos y un desorden. Amigo, pero también usted, mi hermano, la Escritura dice que debe alzar la mirada a los cielos para reconocer que la señal dice que Cristo el Señor ya viene. Cristo el Señor está próximo, sí, pero está próximo a venir a buscar a su iglesia. Estimado amigo, si te importa vivir eternamente en Dios y con Dios, si te importa estar eternamente en una vida llena de paz y de gozo en Cristo, el bendito Hijo, ven a Cristo ahora. Únete a la iglesia del Señor. Sé parte del cuerpo de Cristo como un miembro más. El Señor tratará contigo, te usará y te bendecirá. Pero ven ahora ya, porque Cristo viene a buscar solo a su amada iglesia. Deseo que el Espíritu Santo de Dios trabaje contigo, trabaje en tu alma, te dé luz, te dé claridad y pronto a la brevedad, ojalá incluso quisiéramos poder verte y abrazarte y decirte bienvenido a la casa de Dios. Que Dios, el Señor, te bendiga. Amén.